Ya son las 7 de la mañana con 40 minutos, 7:40 minutos. Saludamos con nuestro primer invitado. Como lo habíamos anunciado, se trata del integrante del consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, David Rosero, que se encuentra vía telemática. ¿Cómo está, David? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos en esta entrevista. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. ¿Qué va a pasar ahora en el Consejo de Participación? Finalmente se ha dado paso a este juicio político contra la mayoría que a todas luces se ve gobiernista, digámoslo así, al menos así se los califica también a nivel de la prensa, y no contra los demás representantes de su caso, el caso de la consejera Almeida y del consejero Dávalos. ¿Cómo tomaron ustedes esta decisión de la Asamblea Nacional? Se requieren apenas 70 votos para esta censura. En teoría habrían esos votos si consideramos que se aprobó este inicio de juicio político con 84 voluntades. ¿Cómo tomaron primero la decisión de la Asamblea de dar paso a este juicio político contra la mayoría? ¿Y qué va a pasar ahora con la institución y los concursos que están en marcha? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Licenia, Alexis, un saludo cordial. También a la distinguida audiencia de Radio Pichincha, gracias por este espacio democrático. En efecto, nosotros días atrás, antes de esta decisión de la Asamblea Nacional, habíamos colocado junto a mis compañeros Juan Javier Dávalos y Sofía Almeida un comunicado en nuestras redes sociales señalando que nosotros seremos respetuosos de la decisión del primer poder del Estado, como lo es la Asamblea Nacional, frente al proceso de fiscalización. Nosotros acudimos, hicimos nuestros descargos y en ese sentido desvirtuamos cualquier situación en torno a las posibles causales que se planteaban en contra de los tres consejeros antes mencionados, incluida mi persona. En ese sentido, lo que pasó el día de ayer tiene que ver también con las causales que se han señalado desde el mes de febrero en torno a que cuando el gobierno se tomó la dirección del Consejo de Participación Ciudadana y con policías de forma violenta rodeó la institución, efectivamente se cambiaron las reglas del juego, los reglamentos y todo lo que tiene que ver a las normativas en mitad de un concurso, en este caso de Contralor. Para ponerlo en términos mundialistas, es como si el día domingo que juega Ecuador versus Qatar, en el primer tiempo juegan 11 versus 11 y en el segundo tiempo se le ocurre al árbitro cambiar las reglas del juego y decir que ingresen solo 5 jugadores ecuatorianos versus 11 cataríes. Ese cambio de las reglas del juego efectivamente afecta la seguridad jurídica, afecta el derecho de participación y de los postulantes que en 156 se inscribieron para ser miembros de la Comisión Ciudadana de Selección. Eso es lo que ha tomado en cuenta la Asamblea Nacional, entre otros temas más, en función de tomar una decisión mayoritaria de las diferentes bancadas, exceptuando la bancada del gobierno, en función de llamar a juicio a 4 miembros alineados a Carondelet, que nosotros habíamos venido señalando el direccionamiento de estos procesos y la falta de transparencia de los mismos, ¿no? ¿Cómo está, consejero? Qué gusto saludarle. Buenos días. Por acá, primero le quiero trasladar una pregunta que me envió un oyente, que además es de los que siempre está religiosamente acompañándonos a nosotros en el espacio. A ver, déjeme ver, por acá tengo la pregunta de Juan. En el caso de que se dé la destitución de los 4 consejeros, ¿quiénes serían sus reemplazos? Además, ¿cómo se establece la suplencia de los mismos? Bueno, cuando nos candidatizamos para ser miembros del Consejo de Participación Ciudadana, cada uno de los candidatos tiene una votación y ese orden está ya en manos del CNE, esa información y también de la Asamblea Nacional. Ese orden de votos nacionales determina el orden en cómo los consejeros pueden acceder de ser suplentes a ser consejeros principales. Básicamente tiene que ver con la votación nacional obtenida en las pasadas elecciones. ¿Y se conoce quiénes son los posibles suplentes, o en este caso los que seguirían
en cuanto al puntaje para poder reemplazar a los que saldrían si son censurados en la Asamblea Nacional? ¿Cuáles son los nombres de quienes les van a reemplazar? Bueno, en el caso de las mujeres estaría Mónica Moreira, Karina Ponce, Carlos Figueroa y se me escapa el nombre de las nacionalidades. Esos serían quienes podrían, en torno a lo que pasa este viernes, que inicia el proceso de juicio en el tema de las votaciones alcanzadas a nivel nacional, el tema de la prelación, ¿no? Ahora, consejero, hay algo que yo sí quisiera comentarlo con usted, y es, a ver, siempre para este tipo de procesos, digamos, el argumento es el del incumplimiento de funciones, pero acá estamos hablando de un cuerpo colegiado de 7 integrantes. Y finalmente, los incumplimientos que arrastra el Consejo de Participación Ciudadana. Sí es verdad que ha habido una serie de momentos que han sido bastante turbios, que han sido muy polémicos también y que han ido entorpeciendo el trabajo del organismo. Pero finalmente están involucrados los 7, no únicamente los 4. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, como usted conoce, Alexis, las responsabilidades son siempre individuales. Y en ese sentido, nosotros con mis compañeros Juan Javier Dávalos y Sofía Almeida no votamos por reformar los reglamentos en mitad de un concurso, porque eso efectivamente no solo es un incumplimiento de funciones, eso afecta a la seguridad jurídica y sobre todo los derechos de participación. Es como si el día de mañana cualquier empresa pública o privada llama a un concurso para personal y las personas preparan sus carpetas en función de lo que se les pide, y en mitad de ese proceso se cambian las valoraciones, se cambian las reglas, y se dice voy a valorar de esta forma, ya no de esta. Entonces efectivamente hay una vulneración de derechos. Entonces nosotros no fuimos parte de eso, más bien lo denunciamos, y todo esto se dio cuando el gobierno lamentablemente interfirió en la función de participación ciudadana, incluso con consejeros presidenciales, antes ad honorem, hoy en nómina, que fueron ya denunciados en su momento en la Comisión de Participación de la Asamblea Nacional. Ahí está toda la documentación con nombres y apellidos de cómo se generaba esta injerencia totalmente abusiva, totalmente burda en muchos casos en todos estos procesos. En ese sentido, yo quiero darle un mensaje al gobierno nacional. A mí me parece que el gobierno debe dedicarse a resolver los principales problemas del país: la inseguridad, la falta de empleo, las medicinas para los hospitales, la inversión en educación y salud, la vialidad, y dejar que las otras funciones también cumplamos nuestro trabajo. Lamentablemente, ciertos funcionarios del gobierno se han dedicado a la ingrata tarea de interferir en otras instituciones del Estado, de tratar de ordenar qué hacer o no en otras funciones del Estado. Y eso afecta la división de poderes. Por un lado, el gobierno genera el problema tomándose el Consejo de Participación, obstaculizando los procesos de designación, direccionando los reglamentos, y por otro lado trata de venderte la solución con la famosa consulta popular, que es en los anexos una trampa para concentrar poder en favor del Ejecutivo. Por eso yo eso es lo que hemos vivido en estos meses, ¿no? Ajá, por eso yo le preguntaba a David qué va a pasar ahora con los concursos. Supongamos el hipotético que la mayoría del Consejo de Participación es censurada y los reemplazan. ¿Qué va a pasar con los concursos que ya están en marcha? ¿Se va a continuar con el concurso para la selección, por ejemplo, del Contralor del Estado y evitar así que se queden autoridades prorrogadas por más de un año en funciones? Mire, antes de la toma del gobierno de la institución, los procesos tenían un avance del 40%. Se había convocado a veedurías, se tenían los reglamentos, las normativas, se convocó a las comisiones ciudadanas de selección, y luego ha pasado 9 meses y los procesos prácticamente se estancaron en muchos casos o avanzaron a paso de tortuga. En ese sentido, evidentemente, los procesos deben continuar tomando correctivos. Si la causal del juicio político es que se cambió las reglas del juego para direccionar los procesos,
necesitamos una normativa que pueda tener parámetros objetivos de evaluación. Voy a poner un ejemplo concreto. Si usted tiene su título profesional, su experiencia profesional, se le puntúa de acuerdo a la tabla de valoración. Si usted responde mal o bien una pregunta de un examen escrito, se le coloca o no una calificación de acuerdo a la correcta o no de lo que usted coloque en la respuesta de esa prueba. Pero si se plantean parámetros subjetivos de evaluación, como en el actual reglamento para Contralor, donde se habla de famosas pruebas orales, que no son objetivas, sino que depende de quién califica, ahí existe una distorsión del proceso de designación. Entonces, necesitamos normativas que permita que cualquier ecuatoriano profesional, independientemente de su forma de pensar, pueda tener las mismas oportunidades para ser contralor, miembro del CNE o autoridad en el Estado. No puede ser posible que si es amigo del gobierno, eso le dé un mérito, entre comillas, para poder ser autoridad. Entonces, eso es lo que necesitamos entrar a corregir. La distorsión que se generó cuando se cambiaron las reglas del juego, se colocaron parámetros subjetivos de valoración y sobre todo se direccionó estos procesos. Ahora, viendo políticamente cómo está el escenario, le quiero preguntar a usted, consejero, si cree y ve que hay condiciones como para que se produzca dentro del Pleno de la Asamblea la censura y destitución de los cuatro consejeros, porque ya vemos que hay algunas bancadas que conforman una supuesta mayoría, pero a la hora de decidir sobre estos temas que son ya mucho más políticos, terminan evidenciando una suerte de viraje. ¿Usted cree que hay condiciones y sobre todo hay argumentos como para que se produzca la censura? Bueno, los argumentos han sido expuestos en torno a las causales de este proceso de fiscalización. Evidentemente hay otras más y en ese sentido nosotros esperamos que la Asamblea pueda tomar una decisión en función de la ley y la Constitución y de cómo lograr que las distintas instituciones y funciones del Estado pueda permitirse un trabajo democrático. No es posible que la intención del gobierno sea someter a las distintas funciones del Estado bajo un atropello a su autonomía, a su independencia, y eso ha generado todas estas situaciones. Nosotros creemos que es importante este proceso de fiscalización. Nosotros habíamos señalado con anterioridad que nos sometemos a la voluntad de la Asamblea Nacional y en ese sentido considero de que es importante que se realicen estos procesos toda vez de que necesitamos dar garantías a los ciudadanos que se vayan a postular a cualquier proceso de designación de que tendrán las mismas condiciones igualitarias para participar. Y en ese sentido, eso es lo que no se garantiza con la normativa que fue cambiada por órdenes directamente del gobierno. Ahora, David, no sé, me da mi curiosidad, me da expectativa en el sentido de que si se produce la censura, empiecen con la serie de acciones de protección, recursos legales para impedir que esto se concrete o se ejecutoríe, y que también volvamos a ver esas imágenes que precedieron a la designación del señor Ulloa como presidente del Consejo de Participación con una institución custodiada por la Policía Nacional y con una intervención directa desde el Ejecutivo, dispuesta por el Ministerio de Gobierno. Bueno, esto ha sucedido en el Consejo, ha sucedido en la Superintendencia de Bancos. Recordará que no se permitió ejercer el cargo a una autoridad designada y ya posesionada, utilizando la justicia para estos temas. Entonces, me parece que sí es necesario que desde la Asamblea se ponga orden también en el país, porque hay muchas autoridades que son sujetos de fiscalización que esperamos que no se presten para este tipo de situaciones. Nosotros, voy a ponerle un ejemplo con claridad. El día de ayer fue posesionado el nuevo Procurador General del Estado. Nosotros, con Sofía Almeida y Juan Javier Dávalos, no votamos por este personaje por muchas razones y
advertimos que si él resuelve sobre una consulta que le hicieron a medianoche 4 consejeros sobre si pueden o no ser enjuiciados siendo candidatos al Consejo de Participación, eso podría configurar un conflicto de interés y por ende también un incumplimiento de funciones del nuevo procurador. Y para eso se necesitan también 70 votos para su destitución. Ayer hubo 84. Entonces me parece que es un mensaje clarísimo para otras autoridades que pretendan interferir en otras funciones del Estado. Se habla de un nuevo juicio a la judicatura, por ejemplo, por los famosos audios entre algunos vocales que dicen en esos audios recibir órdenes de Carondelet para salvar a la expresidenta de la Asamblea Nacional. Entonces, si existe esta intromisión de otras autoridades del Estado, la Asamblea es la llamada a proceder a realizar la fiscalización, los juicios políticos respectivos, precisamente para impedir esta concentración de poder o este acanallamiento a las decisiones legítimas de las diferentes instituciones del Estado. En ese sentido, mi mensaje, por eso inicialmente decía, es que el presidente de la República tiene que dedicarse a gobernar y dejar trabajar a las otras funciones del Estado en función de las competencias constitucionales. Ahora, consejero, ¿usted es consciente también de que el organismo al que usted pertenece en este momento está en una profunda deuda con el país? Entiendo, cambiaron los reglamentos, hubo un golpe de Estado institucional, porque yo no le puedo llamar de otra manera lo que hicieron incluso con la fuerza pública para tomarse por asalto la presidencia, porque eso fue. No es que hubo, digamos, un proceso político, democrático irregular, que se cumplieron los periodos para los cuales fue elegida la anterior presidenta y de tales. Ahí hubo incluso un hecho violento utilizando la policía para tomarse las instalaciones. Pero con todo y eso, el Consejo de Participación suma una serie de deudas con el país. No han designado contralor, no han designado superintendentes. O sea, hay una deuda que tiene la institución con el país. Bueno, somos conscientes de todos estos temas. Hemos tratado de impulsar los procesos de designación. Se nombró al superintendente de ordenamiento territorial, compañías, se designó al superintendente de bancos, se encargó la Defensoría del Pueblo. Luego vino todos estos temas de injerencia directa en las acciones de la institución, a pesar que los procesos estaban avanzados ya a la mitad. Y en 9 meses prácticamente no se ha podido avanzar porque, como lo señalaba, para el gobierno es más fácil tener autoridades prorrogadas porque le resulta de esa forma más conveniente someterlas bajo estos, digamos, dictámenes del Ejecutivo. Y en ese sentido nosotros hemos impulsado la necesidad de que se avancen los procesos y ha habido este obstáculo de una mayoría que evidentemente no ha respondido a los intereses del país. Nosotros creemos que con esta depuración podemos avanzar en algunos procesos importantes, evidentemente para que cualquier ecuatoriano, indistintamente de la forma de pensar, tenga igual condición para participar con parámetros objetivos de evaluación y calificación. Y si existe alguna acción de fuerza ilegal por parte del gobierno, tenga la seguridad de que denunciaremos y enfrentaremos también esa realidad concreta. Yo tengo 2 inquietudes, David. La una es si es que llegan a la censura y son destituidos los 4 integrantes del Consejo de Participación y ponen a los reemplazos, ¿cómo queda el tema de la presidencia y la vicepresidencia? ¿Cómo se elige, por un lado? Por otro, usted ha recibido denuncias, nosotros hemos recibido denuncias de los integrantes de las veedurías que están haciendo esta especie de seguimiento al concurso, en especial para el Contralor General del Estado, y nos habían incluso comentado que en una sesión de Zoom que tuvieron con una de las consejeras que ahora precisamente está para el juicio político, la señora Estupiñán, les habrían incluso amenazado con que no pueden difundir nada de lo que se diga en esas reuniones por Zoom, que no se lo pueden contar ni siquiera a la esposa, que les van a hacer firmar un documento de confidencialidad. Y que pasan cosas al menos poco transparentes. ¿Usted ha recibido denuncias de los veedores que están participando en este concurso para el Contralor, por un lado, y por otro, qué va a pasar con la presidencia, vicepresidencia, cómo se elige ahora o quién tiene que ocupar ese cargo, si es que se censura a los 4?
deberá darse una nueva designación de autoridades. Y sobre el tema de los veedores, en efecto, varios de ellos han sido afectados en sus derechos de participación. Es como ha venido manejando de forma totalmente arbitraria el gobierno directamente los destinos de la institución. Y en ese sentido, no solo expresar mi solidaridad con los veedores, sino que nosotros tenemos ya los informes de la veeduría respecto a todos la falta de transparencia en distintos momentos de los procesos. Por eso es necesario tomar correctivos y poder avanzar recogiendo o tomando en cuenta todo lo que han señalado los veedores en los distintos procesos de designación de autoridades. Somos conscientes de que es una tarea importante, pero de la mano de las organizaciones sociales y la ciudadanía vamos a avanzar cumpliendo lo que dice el 208 de la Constitución. Uh-huh. En el caso suyo, consejero, ¿usted podría optar por la reelección? ¿Está de candidato? Cuéntenos un poquito cómo está el tema también personal y político. Hemos presentado los documentos ante el CNE, ha sido calificada la candidatura en el caso de mi persona, David Rosero, y nosotros estamos en este proceso también para la designación de los consejeros de participación ciudadana. Yo también quiero señalar en torno a la consulta que quiere imponer el gobierno, que efectivamente se coarta derechos de participación y se pretende que ya la designación de las autoridades de participación ciudadana no sea por voto popular, sino que se pase directamente a una designación desde Carondelet. Eso es una afectación flagrante al derecho de los ecuatorianos que tienen para premiar o castigar a cualquier candidato en esta lid electoral, y también refleja el carácter antidemocrático del gobierno, porque el corazón mismo de la consulta es las preguntas relacionadas al Consejo de Participación Ciudadana, que el gobierno no satisfecho con tomarse la institución, ahora quiere directamente imponer todas las autoridades de control. Por eso la consulta, tal como está planteada, debe ser rechazada por el pueblo ecuatoriano, debe convertirse en un plebiscito para señalar todas las falencias del gobierno, y en función de eso que se pueda generar una acción democrática en el Estado ecuatoriano. Muchísimas gracias, David. Siempre un gusto conversar con usted, muy amable. A usted, muy bien. Vamos a estar pendientes del desenlace de este capítulo. Le volveremos a molestar, muy amable. Muchas gracias. Muy gentil. Gracias, consejero. El integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, David Rosero, que ha estado con nosotros. 8:03. Una brevísima pausa, no se vaya. Informar con veracidad los hechos nos hace blanco de ataques que, en lugar de amedrentarnos, nos fortalecen. Seguiremos expresando nuestra opinión crítica ante los sucesos y las decisiones. Gracias por el apoyo de nuestros seguidores y oyentes, eso nos hace fuertes. Somos Radio Pichincha, el otro relato. Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con la invitada. En Punto Noticias hablamos de... Desde distintas prisiones, los detenidos han hecho un llamado a las autoridades de gobierno para llamar a la unidad, tranquilidad y paz en todo el territorio y dentro de cada centro penitenciario. Los lobos, los tiguerones, tiburones, los duendes, los latinquín, los lagartos, nos unimos en una sola causa, que es retomar la paz y tranquilidad en todo el territorio ecuatoriano y en los centros de privación de libertad del país, dice en un comunicado uno de ellos.